Y bien, ahora rápidamente vamos a analizar este contenido en el cual vamos a poder ubicar algunas respuestas importantes o quizás, por lo menos, formarnos unas respuestas importantes en cuanto a preguntas, por ejemplo, bueno, Devani Escobar en sí, entre tantos casos que ocurren en la República Mexicana, ¿qué es lo que tenía de importante? En este caso, otra de las preguntas que surge, ¿no? ¿Hija de quién es? ¿O con quién se involucró? ¿O qué es lo que había detrás en específico en este caso como para que el país tuviera que voltear a verla? Ya lo he comentado en ocasiones anteriores. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con el tema de análisis. Aquí, pues entiendo que viene mucha gente idiotita a hacer sus preguntas. ¿Tú de parte de quién estás? Y creo que esas preguntas definitivamente no son como para gente que tenga la capacidad de entender qué demonios es un análisis, ¿ok? Repito, un análisis, una revisión. Igual que si le fueras a revisar la tarea a tu hijo y te das cuenta que pone que 5 más 5 son 527. Y te dice, mamá, ¿tú de parte de quién estás? Es que tú no me quieres, ¿verdad? Así que para esa gente idiotita que recurra a esa clase de estupideces, definitivamente este contenido no es para ellos. Escuchemos un poco acerca de esto. Todos los rufianes, y que ahí vamos a encontrar respuestas que entre líneas no se dan. Así que quédate hasta el final del video porque recuerda que el análisis que va a hacer la licenciada Adriana nos va a dar cosas que ustedes no han detectado justamente en este lenguaje no verbal. ¿Cuál es tu opinión, Adriana, al respecto del tema justamente de allá de Monterrey, Nuevo León? De esta chica que encontraron lamentablemente en la cisterna. Sí, así es lamentable este caso y desafortunadamente tenemos que hablar de una mujer que ya no está viva, ¿no? Bueno, ahí tendremos ciertas dudas, porque realmente en cuanto al cuerpo que no es el cuerpo, no solamente me refiero a la parte de la historia en la cual sacan algo supuestamente de la cisterna, sino que incluso después en la CEMEFO deja claro doña Lolis que no lo ve. Después, pues nuestro personaje don Mario dice que sí lo vio. Ojalá la hubiesen rescatado todavía. Aparte de que también otros datos importantes, ¿no? Como por ejemplo lo que presentan, ya al momento de estar en la CEMEFO, lo que presentan no corresponde con las medidas que debería de tener el cuerpo, en caso de que ese cuerpo sí fuera el cuerpo. Ya eso lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Todavía con vida, ¿no? Pero pienso que este caso curiosamente fue llevado de una manera muy magistral. Yo soy muy mal pensada y tiendo a hacer muchas teorías conspiranoicas dentro de mi cabezota, justo por estas disciplinas que empiezan de inmediato a fluir y a conjugarse en el análisis de un caso. De pronto sí, como todos, o sea, recibimos el impacto de esta noticia, una chica desaparecida en medio de la noche, sus amigas la dejan, la recoge un taxi, un transporte privado. Recuerden, así es como se formó la historia al inicio, sus amigas la dejan. Esa es la historia que formaron en la mentalidad de las personas. Sin embargo, como ya lo hemos visto, tanto en las declaraciones oficiales como en los videos, no es así. En fin, o sea, no. Que nuestro personaje no tuviera el interés de regresarse a su casa y que sus papás no hayan tenido el interés tampoco de comunicarse con su princesa o su nena de casa en la madrugada para ver qué era lo que pasaba, como que ya le daría un giro un poquito diferente a la historia, ¿no creen? Continuemos. Nos mueven por el medio de las fibras emocionales, ¿no? Es esta parte humana que es inevitable en todos los seres humanos. Sin embargo, después nos van llevando y nos van trasladando hacia el punto de que es un movimiento enorme, ¿no? O sea, ya no fue solo a nivel local y ni tampoco a nivel estatal, sino que se movió a nivel nacional. ¿En qué momento se rompió esa barrera en la que esta chica se convirtió en el centro de atención de todo el país? ¿Qué tenía de importante? Eso es algo que después nos empezamos a preguntar. Bueno, en realidad, ¿qué tenía de importante esta niña? Es tan importante como todas las otras desaparecidas. Curiosamente, dentro de la investigación se habló por ahí de que se habían encontrado otras 5 chicas desaparecidas más, de las cuales ya nadie dio seguimiento. Así es, y pudieron haber sido otras 5, otras 10, otras 20. Incluso también tuvimos un caso que tomó relevancia casi de manera paralela. Sin embargo, nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro. Exacto.
¿A qué voy? El mismo sistema que nos insertó este caso en el foco de atención, de pronto nos pone como que ella es la especial. ¿Por qué las otras no? ¿Qué estuvo pasando ahí? O sea, ¿por qué nos empezaron a llevar a seguir este caso con tanta minucia y con tanto detenimiento y entretenernos en preocuparnos por qué esta niña apareciera, ¿no? O sea, como que nos fueron llevando en diferentes momentos emocionales, hasta que finalmente se arma toda la polémica entre que le encontraron o no le encontraron, entre que si la investigación no fue suficiente o no fue eficiente, entre que el padre entonces se convierte en el vocero de esta mujer, de su hija, entre que la madre pasa a un segundo plano, casi que tercero o quinto plano. Empezamos a tener demasiados conflictos entre los diversos actores que empezaron a surgir, los elementos de la fiscalía, el mismo gobernador, en fin, o sea, demasiada gente ya inmiscuida en un caso que era desgraciadamente uno más dentro de los que tenemos en la República, ¿no? O sea, no es la primera vez que desaparece desafortunadamente una mujer de esa edad. Entonces, y seguramente tampoco será la última. Ahora, en este caso, recuerdan que incluso ella sale de su domicilio en las últimas horas del día viernes. Ya no regresa el día sábado y el día domingo ya está incluso Samuel García, es decir, el mismo gobernador. Y nuestro personaje, don Mario, se refería a él con mucha confianza. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? Ese es el primer paso que empezó a moverme a mí a mal pensar, ¿no? O sea, ¿por qué ella? ¿Por qué tiene importante? ¿Hija de quién es? ¿Se enredó con alguien en particular? Y si eso le sumamos en este caso en específico, donde en cuanto a sus papás biológicos no se hace referencia, no se dan a conocer datos, cuando por ejemplo en situaciones normales donde ni siquiera hay una relación entre el papá biológico y la persona que se hizo cargo de ella, sí puede ser más entendible, pero en esta situación en específico, donde se supone que biológicamente es hija de la hermana de nuestro personaje don Mario, es decir, de su hermana que lleva por nombre María Teresa, tendría que haber una cercanía mucho mayor, ¿no cree? Incluso, en cuanto a la carpeta de investigación, tendría que figurar en esa carpeta de investigación sus declaraciones, cosa que no hay. En las entrevistas también debería de ser un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque, lógicamente, es entender el entorno de la persona. Es de lo que se parte, como siempre lo he comentado. Si tú inicias una carpeta de investigación porque se te perdió el dinero, sí, yo sé que, o te lo robaron, perdón, mejor dicho, que sí, igual tú vas a decir, pero a mí como que, ¿por qué? O sea, ¿qué no estás viendo que incluso, no sé, sufrí un asalto, incluso me dieron un balazo por mencionar algo, por poner un ejemplo, que no pasó mayores, únicamente fue un rozón de bala, ¿no? Por mencionar algo, o sea, por poner así un ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría? Sí, aún así te van a investigar. ¿Sabes? Te van a investigar para ver si tú tomaste las debidas precauciones o a quién más le habías dicho que ibas a retirar dinero en ese momento. Van a checar las cámaras, obviamente te van a interrogar. Pues claro, y si hablamos de una cuestión mayor en la cual algún familiar tuyo pasa por una situación más complicada, por supuesto, el primer círculo será el principal. ¿Por qué el foco sobre el caso, no? Entonces, sí, desde ahí empieza uno ya como analista a ver los perfiles de cada uno de los personajes que van interviniendo, empezando por la chica misma, ¿no? Una chica que aparentemente pues era una hija de familia, y digo aparentemente porque ¿Sí? obviamente no conocemos muy de cerca su entorno, por supuesto, ¿no? Su entorno familiar y demás, pero aparentemente nos dejaban entrever que era una hija de familia, que se preocupaban por ella. ¿A poco? Que ella era pues como buena adolescente bastante rebelde. Era buena adolescente bastante rebelde. También aquí vemos que este enfoque por crear un personaje completamente distinto a la realidad, desde el momento en que te platican la historia, ¿verdad? Desde el momento en el que te platican la historia y te dicen, es que la princesa Deb fue abandonada en medio de la carretera por sus amigas.
A ver, vamos a olvidarnos de la princesa. Vamos a suponer que en lugar de esa princesa soy yo. Y que entonces dicen, es que pobrecito, lo abandonaron en medio de la carretera. El Didi que fue por él, lo bajó ahí en medio de la carretera y ahí lo dejó, pobrecito de él. Realmente eso coincidiría con lo que es en las imágenes, de que yo me subo al automóvil, después yo me quedo ahí con el Didi un buen tiempo. Sería la pregunta como que, bueno, y en ese caso, no tienes mucho interés en regresar a tu casa, ¿verdad? Y aparte, si te das cuenta que a la 1 de la madrugada, cuando ya estaban finalizando las fiestas, pues yo todavía estaba recorriendo de una quinta a otra, buscando supuestamente diversión. O por cuestiones de trabajo estaba haciendo ese recorrido. ¿O qué pensarías de mí? Realmente sería como que yo era el pobrecito al que habían abandonado en medio de la carretera. Y si aparte de eso le sumamos que si efectivamente había hecho la compra de una botella de alcohol horas antes, ¿qué es lo que dirías? ¿Verdad que la historia ya cambiará un poquito? También se manejaba, por ejemplo, aclaro, no digo que esto justifique lo que pudo haber ocurrido. Y repito, lo que pudo haber ocurrido. También, por ejemplo, se mencionaba mucho que pues la princesa Depp sí era una nena de casa, que estudiaba, incluso estaba en 2 carreras, cosa que es completamente diferente. No es que estuviera en 2 carreras, lo que pasa es que se había cambiado de una carrera a otra porque ya no le había gustado la primera. Repito, eso no es que sea malo, pero te das cuenta cómo la historia se forma de tal manera que te quieren vender un personaje desde el inicio, un personaje completamente distinto a lo que es la realidad. No tiene nada de malo, lógicamente, que se haya cambiado de carrera, pero el manipular la información de esa forma, pues lógicamente es con una intención. Ahora, también en las declaraciones incluso se menciona que ella ya no había asistido a la escuela. En entrevista a nivel nacional, doña Lolis, que es su mamá adoptiva, ¿qué es lo que comenta? Que sí, efectivamente, ella tenía que estar detrás de la princesa Depp para que estudiara, porque ella no quería estudiar, quería ser modelo. Pero entonces tenían que estar presionando para que estudiara. Y ahí la historia como que cambia, ¿verdad? Y si nos vamos a la declaración oficial, en la cual cuando estaba en estado inconveniente no contestaba el teléfono, que en ocasiones se escapaba de la casa, que cuando estaba tomada le contestaba muy mal a su mamá. Y le sumamos, como mencionaba desde el comienzo, las imágenes en las cuales te das cuenta que así la nena pobrecita que había sido abandonada a media carretera, pues como que no había sido muy apegado a la realidad, ¿verdad? Continuamos. Gustaba de mostrarse, de salir, de vivir, pero de pronto en algún momento esta vigilancia de los padres falla, ¿no? Entonces también nos está dejando ver que no había una suficiente confianza como para decir, bueno, quieres ir a una fiesta, yo te llevo, yo te recojo, ¿no?